Bueno, Luis, seguimos con nuestro programa de martes, Libros sin Tiempo. Hoy nos va a estar acompañando un periodista e historiador, pero nos va a estar acompañando desde España. Él es especialista en temas del Vaticano, trabaja hace 35 años como corresponsal en el Ujú. Vaticano. Eh, Acaba de publicar un libro que se llama, que lo tenemos acá porque lo leímos, Vatican Gate, el complot conservador contra el Papa Francisco y la manipulación del próximo cónclave, y escribió en 2021 uno que se llama Intrigas y Poder en el Vaticano. Está conectado con nosotros Vicens Lozano, bienvenido a Libros sin Tiempo. Nuria y Luis te saludan desde Argentina. Muchas gracias, Luis y Nuria. Encantado de estar con vosotros en este programa tan interesante. Bueno, bienvenido. Sí, bienvenido, Vicens. Nosotros como connacionales del Papa y esperando su visita el año que viene, si Dios quiere, nunca mejor dicho, queremos conversar con vos acerca de este libro que denuncia una conspiración, ¿no es cierto? Entonces, preguntarte antes que nada, ¿quiénes están conspirando contra el Papa Francisco y en qué sentido? Mm. Mira, yo no soy nada amante de las teorías de la conspiración, aquellas teorías que hablan de que el hombre no ha pisado nunca la luna, etcétera, etcétera. Pero he estado investigando durante 2 años cuando publiqué el primer libro, Intrigas y Poder del Vaticano, que fue un éxito arrollador en España, también en Latinoamérica, donde cuento los tres pontificados que he vivido pues, en el Vaticano durante 35 años, que han sido el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa argentino, el Papa actual, el Papa Bergoglio. La conspiración que cuento en el libro que he estado investigando es una conspiración que tiene dos patas, dos columnas vertebrales. La primera, fuera del Vaticano, que es una conspiración que existe de la ultraderecha a nivel internacional para intentar asaltar nuestras democracias. Paralelamente existe pues un complot contra el Papa Francisco y me preguntaréis por qué, porque fundamentalmente el Papa Francisco desde el minuto cero en que llegó al pontificado, el 13 de marzo, el 10 de marzo, mejor dicho, del 2013, pues fue considerado un enemigo de todos estos sectores. Del sector más ultrapolítico y del sector más tradicionalista de la Iglesia. ¿Por qué? Porque critica fundamentalmente el capitalismo salvaje. Este capitalismo salvaje que está creando pues, bolsas de pobreza, de marginación en todo el mundo. Porque es el primer papa ecologista que además pues, toca la columna vertebral de los intereses financieros actuales. Entonces, es el primer libro que yo conozca, que existe, que cuenta realmente este complot, cómo se ha producido, como desde hace 10 años se intenta desprestigiar la figura del Papa y se intenta al mismo tiempo abortar todas las reformas que quiere llevar adelante en la Iglesia Católica. Ujú. Sí, yo después de leer el libro y pensando un poco sobre qué conversar con usted, Vicens, eh, veía siempre hay una conspiración en marcha en el Vaticano, ¿no? Uno recuerda aquella frase de Pablo VI diciendo que el humo de Satanás ha entrado a la iglesia, el brevísimo pontificado de Juan Pablo I, el atentado, por supuesto, materializado contra Juan Pablo II y después la renuncia de Benedicto XVI. Parece que siempre hay en marcha una conspiración en el Vaticano. Sí, por supuesto, todos los papas han tenido, digamos, enemigos, entre comillas, pues dentro o fuera del Vaticano. Pero yo creo que nunca se había producido una guerra tan cruenta como la guerra actual, que se va pues, recrudeciendo a lo largo de los años y que a partir de la muerte el 31 de diciembre del año pasado del Papa emérito, con el cual convivió, hubo una cohabitación pues, durante 10 años con el Papa actual, pues se han desatado, digamos, todas las críticas definiendo al Papa argentino de hereje, definiéndolo de ser el anticristo, un usurpador del pontificado, tratándole de comunista, etcétera, etcétera.
Ujú. Y sin embargo, parece al revés, ¿no? Cuando en su libro usted revisa la cantidad de nombramientos que ha hecho el Papa Francisco, 53 obispos en España, el nuevo cardenal de Buenos Aires que tiene una militancia social muy importante, el papel de Castillo, el arzobispo de Lima, Francisco también parece que juega fuerte en esa interna, ¿no es cierto? Por supuesto, Francisco juega fuerte. Lo que pasa es que los que le eligieron en el cónclave del 2013, muchos le encargaron, obviamente, reformas en la Iglesia. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta que estas reformas no eran puramente cosméticas, sino que eran reformas de fondo, en la Iglesia Católica, reformas que al fin y al cabo les quitaban privilegios, reformas que suponían cambios importantes en la manera de ver la Iglesia, en la manera de enfocar la doctrina propia de la Iglesia. Entonces, pues se pasaron las filas de sus enemigos. Evidentemente, el Papa Francisco va haciendo su camino, un camino, no olvidemos que es jesuita, tiene una formación, una parte de una formación de excelencia a nivel cultural y a nivel teológico, tiene una formación también estratégica importante. Ujú. Entonces, él, sabedor de que la Iglesia tiene dos almas desde hace décadas, un alma pues ultraconservadora que no tiene ganas en absoluto de cambiar absolutamente nada, y otra alma que son las iglesias de base, las iglesias más populares, pues que piden desde hace estas décadas también, piden cambios importantes para que la iglesia se adapte al siglo XXI, pues tiene que nadar un poco y guardar la ropa, pero aún así está acelerando los procesos de cambios importantes en la Iglesia para intentar construir la Iglesia del siglo XXI, una Iglesia que esté más próxima a los principios del Evangelio, que él mismo ha dicho que los últimos pontificados conservadores se había abandonado, y una Iglesia que recupere de alguna manera también lo que ya se aprobó hace 60 años en el Concilio Vaticano II, una Iglesia más sinodal, más abierta, más participativa, donde las comunidades de base tengan voz y voto. En medio de todo esto, usted recoge en su libro no solamente esta inquietud pastoral, sino intereses económicos, ¿no? Ahí se habla del papel del Banco Vaticano, de la presencia de la mafia y de intereses económicos. ¿Quién es Steve Bannon? Preguntó a Vicens. Mm. Es un personaje clave. Steve Bannon es un personaje clave en toda esta historia, es un personaje clave en mi libro Vatican Gate, porque realmente es el hombre que llevó a la Casa Blanca como asesor al presidente Donald Trump, pero actualmente está ejerciendo de un personaje clave con dos laboratorios que tiene en Roma y en Bruselas, donde trabajan centenares de expertos en sociología de masas, psicólogos, publicistas, voceros, etcétera, gente experta en el control de las redes sociales. Gracias a esto, pues han conseguido grandes éxitos en el avance, digamos, de estos nuevos líderes populistas de la ultraderecha a nivel internacional. Recordemos, pues, últimamente la victoria de Giorgia Meloni en Italia, que Sí. una mujer a la que daban un 4% de intención de voto hace 2 años y que ha acabado ganando las elecciones. Una mujer Tendría que llegar a la que se proclama. Argentina para desenredar el lío político que tenemos hoy acá. Mm. Y él hace... Lo sé, soy consciente de ello y lo sigo desde España. Sí. Muy interesante. El Papa no ha ido a Argentina, de hecho, porque no No. quiere ser manipulado. Lo ha ¿Por qué dicho no? ¿Por varias qué no veces. viene, por qué no viene a la ¿Por qué Argentina? no desea ser manipulado? Que si los peronistas, que si los kirchneristas, que si todos estos movimientos que podrían acabar manipulando al Papa, él ha dicho que, bueno, que no tenía cierto interés. De hecho, el Papa Sí. tampoco va a España porque es consciente también de que podría ser manipulado políticamente. Aún Ahora, así, ha prometido que en el 2024 pues visitará su tierra, visitará Argentina. bueno, lo esperamos. Vicens, las acciones del Papa Francisco y sus acciones y sus omisiones, de alguna manera, lo ponen en un lugar de papa rebelde. ¿Cómo se lee eso?
Sí, a ver, no es un papa comunista como se lo quiere calificar mucha gente de estos sectores financieros internacionales que están pagando a través, pues, de grandes magnates norteamericanos católicos. Además, están pagando las grandes campañas estas orquestadas por este hombre, por Stipano, por estos laboratorios de los cuales hablaba, para intentar, pues, erosionar la imagen del papa actual, intentar abortar sus reformas e incluso preparar, como cuento en el libro, pues preparar y manipular el próximo cónclave que elegiría su sucesor en un futuro, pues cuando Papa Francisco pues muera o definitivamente pues renuncie al pontificado como hizo su antecesor. Sí, y ese mote de rebelde lo equipara a ser humilde, ¿no? Porque dicen que él tiene una vida que no es la que tenían convencionalmente sus antecesores. ¿Cómo es la vida del Papa Francisco en el Sí, Vaticano? él ha renunciado a los privilegios, pues como hacía en Argentina, ya en Buenos Aires, cuando era arzobispo de Buenos Aires, pues él no vivía en el palacio del arzobispo, vivía en un pequeño apartamento, iba a hacerse la compra, se cocinaba, se lavaba la ropa, etcétera. Esto evidentemente no lo hace en el Vaticano, pero él no vive en el Palacio Apostólico, un palacio en el cual yo he estado diversas veces, pues invitado a comer, a cenar por cardenales y que tiene más de 1000 habitaciones. Sí, Él vive en Santa Marta de una forma sencilla, de una forma modesta, sí, pide a los cardenales que abandonen sus palacios, sus privilegios, los cardenales que trabajan en el Vaticano, y sí. su vida es una vida sencilla, pues de ver a sus amigos de vez en cuando, de intentar callejear a su modo, no como podía hacer en Buenos Aires, sino Claro. hablando pues, con elementos de la Guardia Suiza, con gente con la que se tropieza pues andando por los jardines del Vaticano, etcétera, etcétera. Él intenta proyectar la imagen de un pontificado que se aleja mucho de lo que era la monarquía, digamos, de los pontificados Claro, tal tradicionales. cual. Sí, sí, acá se sabe de eso, se comenta, ¿no? La vida que lleva, una vida normal, podemos decir, digamos, dentro de lo que él podría ejercer también, ¿no? Ujú. Yo Sí, sí, quería, es una vida normal, una vida en la cual intenta el contacto humano. Para él es importante Claro. no verse aislado en un palacio. sí, ahí en el libro, además, usted cuenta la actuación. Estoy comentando cosas que me llamaron la atención de Sí, su libro, ¿no es cierto? En un momento, Vicens habla de la Santa Alianza, que es el servicio de información secreto del Estado Vaticano. O sea, el Estado Vaticano, como todo Estado, tiene un servicio de informaciones que será más o menos estratégicas, me imagino que no será solo espionaje, y que tiene mucha presencia, ¿no? ¿Esa gente es la Guardia Suiza también? ¿O son No, clérigos, no, a ver, cardenales? el Vaticano tiene tres cuerpos de seguridad, que son la Guardia Suiza, por todo el mundo conocido, que es la Guardia, digamos, de Corps, la Guardia Personal del Papa. Ujú. Tiene la Gendarmería Vaticana, que es el equivalente a la Policía Vaticana, para todos los asuntos, digamos, civiles que ocurren y, pues, delitos que puedan ocurrir en el Vaticano. Y tiene además, pues, la Santa Alianza. La Santa Alianza no es otra cosa que los servicios secretos, el servicio de inteligencia, el servicio de espionaje del Vaticano. Es el primer servicio secreto que se fundó en el mundo ya en el siglo XVI. Está formado pues por gente, digamos, muy cualificada, gente, algunos de ellos agentes procedentes de la CIA norteamericana o del Mossad de Israel, que por el solo hecho de que son mejor pagados en el Vaticano, pues trabajan allí. Eh, yo hablo en el libro de este servicio secreto nunca reconocido por la Santa Sede de su existencia, pero que ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo, digamos, importantes operaciones en el exterior. Lo hizo pues durante la época de la Guerra Fría, lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, lo hizo en los años 60 con el robo de los rollos del Mar Muerto, los célebres evangelios apócrifos que ahora se conservan en el archivo secreto del Vaticano, y lo sigue haciendo ahora para intentar una cosa que de momento ha sido un fracaso para el Papa Francisco, que ha sido la mediación en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Mira. ¿Esta gente responde directamente al Papa o responde a la Secretaría de Estado? ¿A qué En dependencia tiene? principio, sí, en principio responden a la Secretaría de Estado, pero en última instancia, obviamente, la máxima autoridad que existe en la Santa Sede, que sin duda, pues el Papa. Lo que ocurre es que estos servicios secretos, estas cloacas del Estado que existen pues, en la mayoría de países, muchas veces su modo operandi, su modus operandi, su propia forma de ser como un poder paralelo implica que no sepas nunca con quién están. ¿eh? Yo he Mm, hablado con gente de estos servicios secretos, tengo una entrevista en el primer libro, Mm. nuevos datos en el segundo libro, en Vatican Gate, sobre diversos aspectos de cómo se trabaja pues, en los servicios secretos en esta Santa Alianza, pero en definitiva siempre existe un punto donde no acabas de conocer, como muchas cosas en el laberinto ujú. vaticano, muchas cosas oscuras, personajes pues, que son ambivalentes, personajes que hoy hablan con uno, hablan con otro, se van a jugar al golf, cenan con uno, con otro, sin embargo son enemigos para determinadas cosas. El libro, en definitiva, es intentar aclarar muchos detalles y muchos aspectos oscuros que existen en la Santa Sede, levantar muchas alfombras y abrir muchos armarios donde puede haber cadáveres en el interior a nivel Ajá. de escándalos De, económicos o escándalos sexuales. Claro que sí. Apasionante todo esto, sí, Nuria. Estamos hablando con Vicens Lozano, un periodista español experto en asuntos del Vaticano, que acaba de publicar su libro con Random House, Vatican Vatican Gate. Gate, Vatican Em, Gate. a ver, Y que Vicens, lo vemos fumando pipa mientras lo vimos, charla con sí, nosotros. lo estamos viendo acá por el Sí, Zoom. es una afición que llevo desde pequeño cuando fumaba cigarrillos y me sentaban mal para hacer deporte, era muy deportista, me quedé por pipa y desde entonces pues tengo, mira aquí atrás, Dueño de una gran 300, colección de 400 pipas. pipas. La estamos viendo, le contamos a nuestros oyentes que De viste. mis viajes también a lo largo de todo el mundo durante toda mi profesión, pues que he estado, pues, he tenido el privilegio como periodista, pues, de visitar muchos países, de conocer mucha gente. Y, Me han ido regalando pipas de los 5 continentes. y aparte estar siempre cubriendo esto, todo lo que vincula al Vaticano debe generar un poco de ansiedad y Sí. un mal. Bueno, usted cuenta ahí que Sí, enciende varias pipas en su visita a los cardenales, ¿no es cierto? Yo quería preguntarle a propósito de los servicios secretos del Vaticano y sobre, bueno, el pontificado de Francisco, porque ahora el Vaticano reabrió el caso de una adolescente desaparecida hace más de 40 años, que era la hija de un empleado de la Santa Sede. Y Netflix, una de estas plataformas de contenido, ha sacado un documento. ¿Qué sabe usted del caso de esta sí, chica? el documento que Hija, ha ¿no? sacado es un documental sobre que se titula La chica del Vaticano. Es el caso de Manuela Orlandi, una chica de 14 años que durante el pontificado del Papa Juan Pablo II iba a la escuela fuera de lo que son en la ciudad del Vaticano, fuera del Estado del Vaticano, en Roma, a unos 400 metros pues, de la Santa Sede, y fue secuestrada. Y bueno, desapareció y desde entonces se está buscando su cadáver. Ha habido pues falta de transparencia absolutamente como suele haberla en el Vaticano para todos los temas. Juan Pablo II y Benedicto XVI impidieron que los jueces italianos y la policía italiana pudiera entrevistar y pudiera indagar dentro del Vaticano, interrogar a protagonistas. Y ahora el Papa pues, ha ordenado una nueva investigación pues, dentro del Vaticano sobre este tema. Incluso el juez italiano también ha reabierto el caso. No olvidemos que la familia de Manuela Orlandi, Pietro Orlandi, el hermano, que aparece mucho en este documental y aparece también en mi libro Vatican Gate y en el libro anterior, Intrigas y Poder en el Vaticano, pues están esperando información sobre a ver qué ocurrió con esta chica. Hubo pues rumores, hubo todo tipo de especulaciones sobre la mafia implicada, pues en muchos casos la mafia ha sido implicada, la logia masónica Propaganda Due, implicadas pues en este secuestro, como también en la fallida fraudulenta del Banco Ambrosiano vinculado al Vaticano en los años 80, que
gran escándalo, etcétera, etcétera. Son temas, digamos, que han sido tabús en el Vaticano durante muchos años y el Papa Francisco intenta abrir pues una pequeña rendija para que entre aire fresco y se pueda acabar resolviendo, como es el caso pues de la muerte del Papa Juan Pablo I, que duró solo 33 días en el pontificado y de la cual también hablo en mis libros. Claro que sí. Nosotros acá hacemos un programa sobre todo de libros y uno de Sí. los autores de referencia del Papa Francisco es Dostoyevsky, es un autor ruso, ¿no es cierto? Y Dostoyevsky en alguno de sus libros, que yo no recuerdo cuál, decía que de las tres tentaciones de Cristo en el desierto, eran el tener el placer y el poder. Roma, la Roma que conocemos, la Roma eterna, había cedido a la tercera tentación, que era la del poder, ¿no es cierto? Que había cedido a eso. Él lo decía, por supuesto, como ortodoxo, ¿no? En un claro enfrentamiento con la Iglesia Católica, porque además en Dostoyevsky pasa siempre que cuando él no quiere un personaje, le manda un jesuita. Aparece un jesuita en todas las novelas como una especie de castigo. Claro. Y el Papa Y el Papa es un jesuita es tremendo. que aparece Que llega ahí. a renunciar al poder, a esa tentación, ¿no es cierto? Sí, el poder yo creo que es importante, o sea, las claves del poder que yo he intentado investigar en el Vaticano, a mí yo me acerco al Vaticano pues como periodista, más que por el aspecto doctrinal, me acerco porque es un centro de poder universal, Apasionante, me universal y imagino. apasionante y al mismo tiempo pues muy transversal, o sea, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo y sin embargo Sí. su influencia es realmente impresionante. Su participación en la geopolítica, como hemos visto últimamente, pues con el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, las nuevas relaciones diplomáticas, donde el Vaticano actuó de mediador también el Vaticano y el propio Papa Francisco también en el tema de Colombia y el Tratado de Paz con la guerrilla. Intenta mediar en el tema también de Ucrania con Rusia. Es un papa ecologista, no lo olvidemos, y también participa de una manera muy importante, digamos, en las decisiones de las cumbres del clima a nivel universal. Todo esto, digamos, a mí me hace acercar al poder del Vaticano, a los abusos de poder que muchas veces se producen tanto a nivel económico como a nivel sexual. Vicens, usted va y viene, cómo es la rutina de un periodista que cubre en otro país, ¿no? Porque usted es español ¿Sí? y ¿cuánto tiempo pasa en el Vaticano? Pues yo en el Vaticano he pasado 35 años trabajando, pues... Pero ahí estable, digo, está como no, no, acreditado. yo ¿Hay como iba una y sala venía. de acreditados en el Vaticano? Sí, Como... evidentemente, hay la sala Sí, estampa de la Santa Sede, la sala estampa de la Santa Sede es ok, la oficina de prensa del Vaticano sí. y allí pues hay los periodistas, hay más de 1.200 periodistas de todos los medios del mundo acreditados, algunos permanentemente, otros que íbamos y veníamos. Yo a Ajá. veces me pasaba 3 semanas en el Vaticano y una en Barcelona en mi casa, pero realmente pues he podido vivir, digamos, todos los grandes acontecimientos que se han producido pues, en la Santa Sede en estas casi 4 décadas. Apasionante, apasionante. Vicens, y usted saliendo un poquito del asunto de el Vaticano, Del Vatican Gate. sí, ¿qué tiempo destina a la lectura? ¿Puede recomendarnos algo de algún autor que esté leyendo? Sí, yo dedico a la Ocurrió lectura la, menos tiempo. Sí, ocurrió la Feria del perdón. Libro ahora en España, ¿no? Sí, pero en Y Madrid. ocurrió la Feria del Libro en Madrid. Madrid. Ah, pero En sí. Barcelona hay una fiesta que es, yo diría que casi tan importante como la Feria del Libro de Madrid, que es la fiesta de San Jordi, San San Jorge. Jordi, sí. Es el 23 de abril, donde todas las calles se llenan de rosas y de libros. Todos los libreros sacan los libros a la calle y pues se venden un 25-30% de los libros que se venden durante el año, se venden en una sola jornada, que es la jornada de San Jordi, que ya han Wow. copiado muchos países del mundo y tal, y que es la auténtica fiesta de la lectura, la auténtica fiesta del libro. Yo, en los últimos tiempos, me he podido dedicar, por desgracia, poco a leer.
porque aparte de escribir mi nuevo libro, he estado pues haciendo presentaciones en toda España, he estado haciendo conferencias, etcétera, etcétera. Tengo un libro aquí que es de Elia Barceló, que yo lo recomiendo mucho, es una novela que se llama Disfraces Terribles, de una autora española, la autora de un famoso libro que se llamaba El color del silencio, donde se trata de un biógrafo que intenta hacer una biografía de una importante personalidad argentina que murió, digamos, de una forma misteriosa. A través del libro se va descubriendo su homosexualidad, se van descubriendo sus relaciones de pareja, se va viendo como el propio protagonista y la persona a la cual intenta hacer la autobiografía, pues entrelazan sus vidas. Y por qué mienten los testigos después de tantos años de haber muerto aquel personaje. También estoy leyendo otro libro que va más, digamos, en sintonía con lo que yo he A ver. escrito, que es este libro, Cómo mueren las democracias. Es un libro de Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, que va un poco en la línea de lo que yo he estado hablando pues, en Vatican Gate. En Vatican Gate hablo de esta conspiración contra nuestras democracias para intentar que nuestras democracias se conviertan en puramente formales, que se vaya a votar cada 4 o 5 años, pero que además cuando no se vota lo que quiere el poder, se vota Joe Biden en Estados Unidos en lugar de Donald Trump, o se vota en Brasil a Lula en lugar de a Bolsonaro, entonces se produce el asalto al Capitolio, se produce un asalto mimético como el de Washington en Brasilia, etcétera, etcétera. Digamos, yo hablo de esta coordinación que existe, de este nuevo lenguaje de la ultraderecha a nivel internacional, de estos nuevos líderes jóvenes que se están formando en laboratorios en Europa y también en Estados Unidos para asaltar nuestras democracias en definitiva, para cambiar nuestra manera de ver el mundo y para cambiar nuestras libertades y atentar contra los progresos sociales y laborales que tantas víctimas y tantos sacrificios han costado a la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Estamos en conversación con Vicens Lozano, autor de Vatican Gate, que nos estaba recomendando 2 libros. Yo voy a pedir, Vicens, que repasemos el título de los autores. El primero es de Elia Barceló, Disfraces íntimos. Disfraces terribles. Terribles, terribles, Disfraces terribles. que Me es quedé con la parte pues, íntima. Y el la otro es cómo... existencia disfrazada de un personaje que aparece, digamos, es conocido internacionalmente por tener un personaje y que al final pues lleva tantos disfraces encima que se distorsiona también su figura. Y el otro libro es Cómo mueren las democracias, que Sí. es este bestseller que lo definió así el New York Times, Sí. donde se cuenta, digamos, la amenaza que existe pues a las democracias actuales en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Y los autores eran Ziblatt y... Sí, Steven Levitsky y Sí, Daniel Ziblatt. muy interesante. Vicens, ¿y conoces Buenos Aires? ¿Has visitado Buenos Aires, Argentina? Pues mira, tengo esta asignatura pendiente de que nunca Ay, he podido estar en Buenos Aires, una ciudad a la que admiro y una cultura, y tengo tantos sí, amigos argentinos pues viviendo aquí en Barcelona, como tenía también tantos amigos argentinos pues claro. en Italia, ¿no? Ah, Bueno, es una asignatura pendiente, he visitado muchos países latinoamericanos, Colombia, México, Chile, pero no he estado ten- ten- lamentablemente en tenés Argentina. que venir. Está hermosa Tengo que Buenos venir, tengo Aires. que venir. Y de escritores argentinos, Bueno, tenés, has leído. sin duda, Jorge Luis Borges para mí, Claro. digamos, es un personaje capital dentro de mi escasa cultura, de mi cultura limitada, pero que lo considero pues es absolutamente un fenómeno de la cultura universal. Sí, acá estamos siguiendo su legado, a ver qué va a pasar
con su... Con la muerte de la viuda, ¿no? Quedó Claro. la viuda, la sucesión pendiente, todos los derechos, y bueno, hay una novela alrededor de Ya. la obra y los bienes de Jorge Luis Borges. Exacto. Bueno, Esperamos que salga bien porque es un Sí. personaje que Argentina yo creo que le tiene que hacer monumentos por todas partes. tal cual, así es. Bueno, hemos hablado con Vicens Lozano, lo despedimos, te despedimos, Vicens. Muy interesante el Muchísimas libro. gracias. Repetimos, Vatican Gate. Apasionante. Apasionante, se consigue en todas las librerías acá de Buenos Aires, está en la Argentina este libro, hay que irlo a buscar. Y bueno, éxitos de ventas. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar a los argentinos desde esta emisora, desde Radio Cultura. Y bien, nos emplazamos a vernos en Buenos Aires algún día. Ojalá sea así. Chao, Vicens, gracias. Chao, gracias a vosotros.